Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. El pueblo de Dios celebra hoy la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Hay algo curioso. Precisamente esta celebración o este dogma, esto que la Iglesia enseña como verdad de fe, que María es inmaculada desde el mismo momento de su concepción, libre del pecado original, esto ya venía en la Iglesia. Solamente en el año 1854, el Papa Pío IX, sacó ese dogma diciendo: la Iglesia cree, la Iglesia tiene fe de que en María sucedió el milagro hermoso de Dios, que fue inmaculada desde el primer instante de su concepción. Y esto es donde nació, en el pueblo sencillo. Ya la gente, el pueblo cristiano, ya esto lo intuía. Lo que pasa es que los teólogos no se ponían de acuerdo. Los teólogos, los doctores en teología meditaban y decían: ¿cómo va a ser esto posible? Por ejemplo, tenemos grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, que fue una lumbrera, y él esto no lo concebía. No puede ser que María sea Inmaculada Concepción. Un gran santo como Santo Tomás puso peros a esto. Y estamos hablando de siglos. Solamente hasta 1854 el Papa sacó el dogma. Entonces esto nació del pueblo sencillo. El pueblo sencillo que intuye desde la fe las maravillas que Dios hace. Esto lo hace el pueblo. Tanto el mismo Jesús lo va a decir en el capítulo 11 según San Mateo: gracias, Padre, porque estas cosas no se las has enseñado a poderosos, sino que se las has mostrado a los pequeños, a los humildes. Y esto de la Inmaculada Concepción es verdad. En los humildes de corazón, esta fiesta ya estaba. Pero como decía al comienzo, hay una contradicción, porque precisamente el pueblo humilde de hoy ya desconoce eso. El pueblo humilde, el que anoche salió a quemar pólvora, que está prohibido para los niños, pero usted veía niños tirando pólvora. Eso es un peligro grandísimo. Usted dirá que eso no es malo, pero corren el riesgo de quedarse para siempre con dedos amputados, para siempre. Entonces, el pueblo sencillo ayer estaba de fiesta, de música, todavía estaban amaneciendo en fiesta, hoy 8 de diciembre. Y usted le pregunta: ¿usted qué celebra? Él dice las velitas. ¿Pero qué son las velitas? Nada. Ni siquiera saben la historia de cuando en 1854 se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Más de 400,000 iglesias, parroquias católicas en el mundo de ese momento encendieron velas para celebrar el dogma que se había proclamado. Y ahí quedó las velitas. Pero usted le pregunta a alguien que enciende la vela todas las mañanas del 8 de diciembre, no sabe. Lastimosamente estamos en esa contradicción. Esta fiesta nació del pueblo humilde, del pueblo sencillo, y es precisamente a estos tiempos el pueblo sencillo se ha dejado ennublecer la razón por fiestas, por pólvora, por parrandas y por tradición, que es muy bonita. Encender velas, eso es bonito, lo hacen en todo el país, pero que ni siquiera saben por qué prenden esas velitas. Quisiera contar historias, y ya yo se las he contado, y quisiera compartir esto. Precisamente María se muestra al pueblo sencillo. ¿Te acuerdas que se le mostró a los tres pastorcitos en Fátima? A 3 niños sencillos que no sabían ni leer, que no habían escuchado jamás sobre la Inmaculada Concepción, y María se le presenta: yo soy la Inmaculada Concepción, cuando se le presenta a los pastorcitos de Fátima.
Y aquellos doctores de la iglesia, aquellos teólogos se quedaban sorprendidos. ¿Y estos niños por qué saben de la Inmaculada Concepción? Ellos no deberían saber esto. ¿Te das cuenta cómo María se muestra a los sencillos para darnos fortaleza en la fe? Me acuerdo por experiencia personal que mi familia no es que fuera de misa. Nosotros no éramos de misa. Nosotros no éramos de esos que cada domingo íbamos a misa, nada. Me acuerdo que en el colegio aprovechaba los centros literarios cuando se declamaban poemas, se hacían obras de teatro, por la nota. Yo no era un buen estudiante, yo era un mal estudiante en esos casos, y esas notas eran buenas cuando uno salía a representar algo, a declamar un poema, a participar en una obra de teatro, como les decía, los que hacían fonomímica. El profesor de español nos colocaba notas. Me acuerdo que a mí me gustaba leer, me gustaba proclamar poemas por esa razón. Me acuerdo también de las Santas Eucaristías que se celebraban en el colegio o se celebraban en fechas especiales por el colegio. Y me encantaba leer, a mí me encanta leer. Y yo salía a proclamar las lecturas, pero yo ni cuento ni sabía de misa, pero era porque eso el profesor de religión también lo tenía en cuenta para nota. Pues estaba totalmente frío, totalmente alejado de Dios. Un niño, un adolescente, un joven que va creciendo sin Dios, ese era yo. Por eso les recomiendo, queridos hermanos, que a sus hijos permanentemente le estén enseñando de Dios. Los niños también tienen que convertirse. Usted dirá, los adultos son pecadores, los niños no, los niños también tienen que convertirse. Los niños también tienen que saborear el amor de Dios y tienen que aprenderlo, porque si no, como sucede en muchos casos, qué difícil es después conquistar a alguien adulto para la fe, porque nunca tuvo ese acercamiento con el amor de Dios. Y así iba yo. Hasta una experiencia en un barrio humilde de mi pueblo en Lorica. Cuando llegué allí en un terreno de invasión, invadimos por allí y ahí teníamos nuestra casa. Al lado había un barrio que se llamaba Jesús María Lugo. Y ahí iba a jugar yo todas las noches. Ahí encontré amigos nuevos, recién llegado yo, encontré amigos nuevos por jugar el fútbol. Me acuerdo que una noche salí y en un colegio, que estaba allí en la planta de un colegio, veía así por la puerta que vi a unos amigos, a los que jugaban fútbol conmigo. Estaban allí sentados. Pues como los conocía, yo entré. Cuando entré, pues yo no me fijé en más nada, sino hablando con ellos. ¿Y cómo están? ¿Ustedes qué hacen aquí? Ellos me preguntan, ¿y a ti quién te invitó? Y yo digo, no, yo pasé por aquí. Ah, listo, di que yo te invité. Di que yo te traje. Me decía un amigo que se llama Tomás. Tomás me decía, mira, si te preguntan esto, yo te invité. ¿Por qué? Porque era un grupo de la Legión de María, juvenil. Era un grupo. Ese grupo, ¿cuántas veces a mí me habían invitado a entrar? Y yo nunca lo había hecho. Porque esas señoras, unas señoras todas encopetadas de Lorica, con su pelo morado porque se pintaban las canas, esas señoras caminaban, hacían misión por todo el barrio. Y al hacer misión por todo el barrio invitaban, mira, allá hay un grupo, vayan. Y yo viendo a esas señoras, ¿yo qué voy a ir a ese grupo? Me negué muchas veces, mucho tiempo, me negué. ¿Y cómo es la vida? Al ver esos amigos yo me senté. Lo más sorprendente, y se los he dicho en ocasiones anteriores, lo más sorprendente de esa noche es que esos muchachos que jugaban fútbol conmigo, esos muchachos que eran bruscos, toscos, que se gritaban, se peleaban por un gol, se peleaban si eso era gol, no era gol, si el balón salió, si hubo falta o no hubo falta. Esa gente, esos muchachos fuertes, digámoslo así, en esa juventud, toscos para jugar el fútbol, yo los vi arrodillarse frente a la imagen de la Virgen. Y al arrodillarse yo me sorprendí. Y vuelvo a decirlo, eso me cambió la vida. Yo me quería ir, yo ¿qué hago aquí? Iban a empezar a rezar el rosario.
Y se rezaba el rosario arrodillado. Eso me sorprendió en la vida, ver a unos muchachos que se gritaban, que se peleaban por un gol, que eran bruscos en el juego, y los veía doblando rodillas para rezar el Santo Rosario. Eso cambió la vida. La Virgen se presenta en el pueblo sencillo, en ese pueblo que sabe de corazón aceptar a Dios como lo hizo ella. Usted le pregunta a un intelectual y esto se burla. En las redes sociales había alguien, y esto es ignorancia, esto es totalmente ignorancia. Alguien decía, la iglesia quiere meternos cuentos, porque siempre es la iglesia, siempre dice, la iglesia quiere meternos cuentos. ¿Cómo así que la concepción es el 8 de diciembre y después nace el 25 de diciembre? Entonces, ¿qué? Cristo fue formado en 15 días, del 8 al 25, pues hay 17 días. Eso es ignorancia. Hoy no estamos celebrando la concepción de Cristo, estamos celebrando la concepción de María, que es diferente. Y enseguida salió alguien que no era católico, no, es que estas fiestas son paganas, esto es una fiesta que la Navidad viene de los babilonios, y entonces empezaron a decir un poco de cosas. Ignorancia. Dios se muestra en el pueblo sencillo, un pueblo que es capaz de decir, sí, yo creo que Dios hizo en María eso, yo lo creo. Entonces esta experiencia de ver a esos muchachos arrodillados fue una experiencia que partió mi vida en dos. Si yo no hubiera visto a esos jóvenes doblando rodillas, yo no hubiera sido sacerdote, yo no estuviera aquí. Estuviera con 5 peladitos allá en Lorica, con una familia, quién sabe cómo. Dios sabe hacer sus cosas. Y yo vi doblando rodillas a los que creía fuertes, rudos, y los vi dóciles, y los vi cabizbajos, y los vi en silencio, desgranando la camándula pepita por pepita, porque quería irme, pero no pude. Yo quería irme, yo quería salir de ese grupo, rezar el rosario. Primera vez que yo veía eso era difícil. Y me fui quedando, y fui escuchando todo lo que decían, y fui escuchando de que iban a hacer catequesis a un barrio lejano, y los oía escuchando de que fueron a rezar el rosario en la casa de una familia donde murió un familiar, porque los buscaban. Increíble, buscaban a esos muchachos para que rezaran el rosario en los funerales de las personas del barrio. Eso para mí, eso cambió la vida. Dios se muestra en el pueblo sencillo. Gracias, Padre, te doy, porque estas cosas no se las has mostrado a los poderosos, sino a los pequeños y sencillos, dice el Señor en el capítulo 11 según San Mateo, y en el capítulo 10 también lo dice de Lucas. Y esto, queridos hermanos, ¿por qué lo digo? Porque esta experiencia de la Inmaculada Concepción, así como se hacen grandes parrandas, grandes fiestas, así como usted, si prendió las velitas madrugado esta mañana y se esforzó y se levantó y hacía sueño y se levantó a colocar esas velitas, usted también haga el esfuerzo con el corazón sencillo para entender qué significa esta fiesta. Quiero tomar una especie de argumento que hizo un hombre muy sencillo, un hombre que nació en Escocia por allá en el siglo XIII. Es un nombre raro, porque no es de por aquí, claro está. Juan Escoto. Juan Duns Escoto. Duns era la población donde él nació allá en Escocia. Desde pequeño, la familia muy humilde, pero muy cercana a los franciscanos. El muchacho entró a la comunidad franciscana y prevaleció su inteligencia y la sencillez. Tanto que le dicen hasta el día de hoy el doctor Sutil. Sutil, él era sencillo para enseñar las cosas porque fue profesor de universidad en las grandes universidades de ese tiempo en Europa. Alguien tan sencillo. Alguna vez estaban discutiendo, porque les recuerdo que la Inmaculada Concepción llevamos siglos, desde el comienzo se está discutiendo, pero los teólogos no se ponían de acuerdo cómo decir que María era inmaculada. Y habían otros que lo negaban. Después de que más de 200
inteligentes, doctores, empezaron a decir: no se puede, María no es Inmaculada Concepción, porque si María fuera Inmaculada Concepción, entonces María no necesitaría de Cristo, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, y si María no tuvo pecado, entonces María no necesitó de salvación, entonces la salvación de Cristo no es universal. Entonces Cristo no salvó a María porque ya era perfecta. Esos eran argumentos válidos que se estaban dando. Y este teólogo sencillo, acuérdense de estas 3 palabras: podía, convenía, lo hizo. 3 palabras, con esas 3 palabras dejó un argumento sólido que después el Papa Pío IX va a utilizar cuando declaró el dogma en 1854. ¿Saben esas 3 palabras? Podía, Dios podía hacer que María fuera Inmaculada Concepción. Dios podía hacerlo. Acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿Dios podía hacer que María fuera Inmaculada Concepción? Sí, sí podía. Dios vio que eso convenía, que María fuera Inmaculada Concepción, eso convenía. Mire esto, vamos a desarrollar esto, vamos a pensarlo. Hay que salir de esta Eucaristía doctorados en Inmaculada Concepción, que allá afuera le van a preguntar y usted es capaz de responder. ¿Dios podía? Sí podía, porque Dios es poderoso, Dios es eterno, para Él no hay nada imposible. ¿Que Dios podía hacer que María fuera Inmaculada? Sí podía. ¿Convenía? Claro que convenía. Mire este argumento: si María es la madre de Cristo, la madre de Dios, recuerde que nosotros confesamos a María, 1 de enero, madre de Dios. Y algunos preguntaban, entonces María es más que Dios, porque si es la mamá, entonces es más que el hijo. No. Ese argumento de arriba para abajo no nos sirve, tiene que ser de abajo para arriba. Si Jesucristo es Dios, ¿quién es María? ¿La madre de uno? Que es Dios. Entonces, si María es madre de Dios, y María como madre, ¿qué hacen las madres? ¿Qué le dan a su hijo? Carne. La carne que recibió Jesús tenía que estar pura, sí convenía. Porque si María fuera estado en pecado, tocada por el diablo en el pecado, entonces María iba a tener poder sobre su hijo. Quería decir entonces que si María tuviera pecado, el pecado tenía poder sobre Jesús. Recuerde que María era madre verdadera, y como madre verdadera tenía poder sobre su hijo para enseñarle, para educarle. Y si María tenía poder sobre su hijo, tenía que estar limpia de todo pecado, porque sobre Jesús no podía estar encima el pecado. ¿Te das cuenta que convenía? ¿Te das cuenta? San Bernardo de Claraval hace esta comparación. María es como un acueducto. María no es el agua de la gracia, María es el acueducto. ¿Y qué significa que es el acueducto? Significa que si María estuviera contaminada de pecado, el agua que transportaba estaba contaminada de pecado. Si María es el acueducto por el cual vino Jesús a este mundo, y si María estuviera contaminada de pecado, entonces Jesús hubiera nacido con carne pecadora. ¿Te das cuenta el argumento? ¿Convenía que María fuera inmaculada? Sí convenía. Sí se necesitaba un instrumento limpio, puro, para que ese vientre trajera a Jesús. Recuerde que Jesús es hombre igual a nosotros, menos en el pecado. El pecado no podía tener poder sobre Jesús. Y María como madre tenía que estar pura, limpia. Eso es lo que decimos, que desde el mismo instante de la concepción, recuerde que es inmaculada concepción, desde el mismo instante de la concepción de María, ella estaba exenta de pecado. La pregunta, entonces María no fue redimida por Cristo, porque si no tenía pecado, no fue redimida. A esta pregunta hay una respuesta sencilla. Está la redención preventiva. Si alguien cae al río y usted lo saca, usted dice, lo salvó de que se ahogara, ¿cierto? Lo salvó porque cayó al río.
Pero si alguien se tropezó y va a caer al río y usted lo agarra y no cae al río, eso también es salvar. Pues Dios nos salva a nosotros que caemos en el río del pecado. Dice Apocalipsis 7 que necesitamos ser lavados de todos nuestros pecados para poder entrar al cielo, lavados en la sangre del Cordero. Nosotros somos salvados, pero ya caímos en el río del pecado. Pues María fue salvada también por Cristo, pero no dejándola caer. Fíjate la diferencia. La redención preventiva quiere decir, antes que María cayera en pecado, Dios la redimió por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces María también fue redimida como lo somos nosotros. Ella de manera particular, Dios no la dejó caer en pecado. Eso también es salvar, eso también es redimir. Y nosotros por caer en pecado, pues Dios nos saca de ese pecado. Entonces, segundo, ¿cuál era el primero? ¿Dios podía? Sí podía, porque para Él no hay nada imposible. ¿Convenía que María fuera inmaculada? Sí convenía, porque el cuerpo de María tenía que estar puro para que su hijo naciera con carne pura, sin pecado. Y Dios lo hizo cuando cuando Dios sabe que conviene algo, ¿Él lo hace? Sí lo hace. Cuando Dios sabe que conviene algo para nosotros, Él lo hace. Entonces repitamos esos tres argumentos. ¿Dios podía? Sí podía. ¿Convenía? Sí convenía. ¿Y Dios lo hizo? Lo hizo, porque si Él sabe que es bien para nosotros, lo hace. Entonces con esos argumentos, Juan Duns Scoto, allá en el siglo XIII, todo el mundo quedó callado al escuchar los argumentos de este humilde que enseñó sobre María. Queridos hermanos, eso es la Inmaculada Concepción. No se deje echar cuento, no se deje maltratar la fe. Lastimosamente María ha quedado en el centro de nuestras divisiones de fe. Usted ve iglesias por todas partes abriéndose al frente en una casa, y en esas diferencias que tenemos de fe, ¿quién es la que lleva el golpe? María, porque ella es la que está allí, y entonces lo primero que atacan es a María. Quite esa imagen. Me acuerdo que estando yo viviendo con una familia evangélica, cuando vivía aquí en Barranquilla, que vivía en alquiler o pensionado, como dicen aquí en Barranquilla, yo vivía con una familia y ellos eran no católicos. Y cuando llegó el 16 de julio, me acuerdo, la señora decía, esa demonia, hablando de la Virgen del Carmen, la demonia, y no la bajaba de demonia. Y yo le decía, mira, y empecé a explicarle, mira, esto, nada. Ya estaba en su mente, ya le habían metido el argumento que no, María es la demonia, María ha recibido la peor parte de nuestras divisiones de fe. A ella es la que siempre atacan. Entonces usted debe estar preparado, no para atacar, sino para recordar que nosotros no adoramos a María. Porque celebramos estas fiestas grandes, no quiere decir que la coloquemos sobre Dios, no. Celebramos estas fiestas porque creemos que en ella, Dios hizo lo que va a hacer después en nosotros. María, Dios hizo todo en ella, lo que va a hacer en nosotros. Usted dirá, ¿nosotros también vamos a ser inmaculados? Sí. Para entrar al cielo, dice el capítulo 21 del Apocalipsis, nada manchado va a entrar a la Jerusalén celestial. Quiere decir, pecadores no pueden entrar al cielo. Usted dirá, entonces nadie va a entrar. Por eso el Apocalipsis 7 dice, los que van a estar en el cielo fueron los que están lavados, purificados en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Fíjate que vamos a ser lavados, vamos a quedar inmaculados. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, que se proclamaba hace un momento, decía él que Él nos eligió, Dios nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por amor. Irreprochable significa sin reproche, sin mancha, pues delante de Dios hay que presentarse inmaculado. Fíjate, lo que Dios hizo en María, lo va a hacer también en nosotros. Lo que Dios hizo en ella, porque
El mismo Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Recojamos, queridos hermanos, todo lo que hemos dicho. Dios se hace presente en el pueblo sencillo. María, en el corazón sencillo de nuestro pueblo, la recibe, la conoce, la ama. Lastimosamente, al mismo tiempo, nuestro pueblo sencillo se ha dejado llevar por la fiesta, por la pólvora y por tradiciones muy bonitas y hermosas, pero que han quitado el sentido religioso de esta fiesta. La tradición de las velitas es muy hermosa, pero recuerden, velitas por la Inmaculada Concepción. La velita no hizo nada por ti. En cambio, Dios sí hizo en María una Inmaculada. Eso es lo que celebramos con las velitas. Les recuerdo la historia de cómo María al pueblo sencillo se muestra y cómo mi fe personal es una fe que nació de unos muchachos, de un pueblo sencillo que doblaba rodillas delante de ella para rezar el Santo Rosario. Eso me cambió la vida. Les recuerdo también lo que un gran, humilde profesor de ese tiempo, en el siglo XIII, Juan Dun Escoto, nos daba 3 argumentos para sostener la Inmaculada Concepción. Dios podía, convenía y Dios lo hizo. Dios podía, a nosotros nos convenía y Dios lo hizo. Con esos argumentos recordamos entonces en esta Inmaculada Concepción que lo que Dios hizo en María lo va a hacer en nosotros. Que los que celebramos hoy no es una fiesta para adorar a María, lo que celebramos hoy es una fiesta para darle gloria a Dios por lo que hizo en María. Y le pedimos, Dios, hazlo también en nosotros, que un día nos presentemos inmaculados, sin mancha, lavados en la sangre de Cristo por el amor. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera.